Bien, la economía, como hemos entrado en las fechas navideñas, no ofrece grandes noticias. Sin embargo, hay una serie de noticias que están ocupando los medios de comunicación. Bueno, la que más está ocupando los medios de comunicación es el robo descarado y miserable de los altos cargos del Partido Socialista y de la mujer del jefe del gobierno. Pero bueno, eso ya lo están viendo ustedes. Hoy me quiero referir a una serie de actos que ya han empezado, bueno, se han anunciado y ya han empezado, que es lo que Isabel Díaz Ayuso llama el Francaño, el año de Franco. El año, el año 2025, 50 años después de la muerte del general Franco, el autócrata, dictador, traidor a España y malvado Sánchez va a dedicar el año a degradar la figura de Franco. ¿eh? Que sepan ustedes, se lo he dicho, pero lo voy a repetir otra vez, Franco ha sido el jefe del Estado que más ha hecho para mejorar la economía económica y socialmente España desde hace 500 años. En el año 1975, cuando muere el general Franco, España, que era un país subdesarrollado al final de la guerra civil y estaba devastado, lo convierte en la octava potencia económica del mundo, con miles de kilómetros de carreteras, 500 pantanos y una industrialización enorme, porque la industria representaba entonces en España el 36% del PIB, frente, frente a, frente a el 14% a día de hoy. Bien, entonces, este miserable trata de mentir. Una mentira, además, una falsedad como la pirámide de Keops, diciendo que el Partido Socialista es el partido que inventó la democracia. Fíjense ustedes que si nos vamos al año 31, cuando el cobarde rey Alfonso XIII salió, a pesar de que había ganado unas elecciones que se perdieron en las ciudades, pero se ganaron en su conjunto, cogió el tren y se marchó a Cartagena, y en un acorazado español de aquella época se marchó a Italia y jamás volvió. Bien, y nos dejó con un marrón impresionante, porque a partir de aquel momento la persona que tiene todo el poder es un socialista, precisamente, un auténtico miserable, porque me estoy refiriendo a Manuel Azaña, porque él decía que era demócrata, pero en cuanto tomó el poder, todas las medidas que tomó eran medidas absolutamente antidemocráticas. Empezó primero por la quema de conventos y la expulsión de las órdenes religiosas de España. Cuando Alcalá Zamora intentó sacar a la Guardia Civil para que protegiera a los conventos, este miserable de Azaña dijo que él dimitiría si fuera así, si hacía eso, cosa que era imposible porque ellos tenían mayoría en aquel momento. Y dijo la siguiente frase histórica: todos los conventos de España no valen la vida de un socialista. Esa es la democracia socialista. Luego, entre otras cosas, así que siguieron quemando conventos, y sacó
una ley de defensa de la República, que era una ley antidemocrática en la cual podían hacer lo que les diera la gana, porque como era para defender a la República, pues podían meter en la cárcel a quien quisieran, cerrar los periódicos que quisieran, etcétera, etcétera. Por otro lado, UGT gritaba ya y proclamaba la Constitución de una, ya en aquellos temprana época, estoy hablando del año 31, cuando según el miserable traidor a España y autócrata Sánchez dijo que se había inventado la democracia. Bien, pues el UGT, que era, como saben, y lo sigue siendo, ahora enormemente enriquecidos toda su cabeza, de todo lo que han robado a los españoles y siguen robando. Bueno, pues estos canallas ya en aquel momento dijeron que de democracia nada y que había que ir a un régimen marxista revolucionario. Y fue en lo que estuvieron. Por otro lado, ocurrió que, igual que ahora, los ministros que nombró Azaña eran unos analfabetos exactamente igual que los de ahora, que parecía que habían salido de una escombrera. El ministro de la Agricultura no sabía distinguir el trigo de las patatas. Una cosa verdaderamente de broma. Hasta el punto que Ortega y Gasset diría: si no saben ustedes de economía, contraten a alguien de fuera, porque si la economía la destruyen como están haciendo, la República no tiene ningún porvenir. Pero a ellos les dio exactamente lo mismo y concretamente en el año 32 el ministro de Agricultura, que era un analfabeto, decidió importar grandes cantidades de trigo un año en que hubo una cosecha de trigo récord y como consecuencia de ello el precio de trigo se hundió y los agricultores, que eran entonces el 80% de la población, pues empezaron a pasar hambre con la política económica de estos canallas socialistas. Después, precisamente por este desastre económico, en el año 33 ganaron las derechas. Y eso sí que no se lo esperaban. Y entonces, desde el momento cero en que ganan las derechas por el desastre económico y el desastre económico, político y social que habían metido estos tíos, bueno, otra de las victorias de Azaña, repetida después por Aznar, fue el darle la autonomía a Cataluña. Luego hablaré de Aznar de nuevo. Entonces, lo que hicieron desde ese momento fue preparar un golpe de Estado que contra una república elegida democráticamente, pero que ellos, como de demócratas, no tenían nada y lo que quería, como decía la UGT, y tienen ustedes en los periódicos de la época, porque eso no es que lo decían en los discursos, lo decían en la radio y lo decían en los periódicos, que eran los medios de comunicación de entonces. Bien, entonces prepararon un golpe de Estado en octubre del 34 que resultó un fracaso. Resultó un fracaso porque el gobierno nombró a Franco para que deshiciera el golpe y Franco lo deshizo, sobre todo en Asturias. Trajo tropas de la Legión de Marruecos que desembarcaron en Gijón y otras tropas que fueron desde León, entraron en Asturias y en pocos días deshicieron la intentona. Metieron en la cárcel a los responsables del golpe, pero no, mejor dicho, les condenaron a muerte, que era lo propio y lo que se hacía en cualquier país civilizado. A unos golpistas se les condena a muerte, tal cual. Pero se les conmutó la pena por cadena perpetua. Entonces, en febrero del 36 hubo unas elecciones, se formó un frente popular entre socialistas, anarquistas y comunistas, y
mediante un fraude tremebundo, ganaron las elecciones. Y entonces ya se acabó la República, la Segunda República, y empieza la Tercera República, en lo que ya van directamente a implantar una dictadura sangrienta, una dictadura de tipo stalinista. Empiezan a matar gente por las calles. Desde febrero hasta julio del 36 mueren más de 1000 personas. Las carreteras estaban llenas de bandidos que paraban a los coches y les obligaban vamos, les desvalijaban. En fin, era un caos total y absoluto. Y no hacían nada porque ellos lo que querían era provocar el levantamiento del ejército, que pensaban que iban a reprimir fácilmente, y entonces en ese momento ya sí que podían matar a quien quisieran, como quisieran y sin ningún tipo de adjetivos ni de historias. Bueno, les salió el tiro por la culata. Pero claro, que ahora venga este canalla diciendo que el socialismo, y él en particular, han traído la democracia a España, cuando lo que hicieron fue destruir la democracia, que era lo que pretendía el pueblo al votar la República, y hicieron exactamente todo lo contrario. Y precisamente por ello se produjo la guerra civil. Desgraciadamente, quitando a Isabel Díaz Ayuso, que hay un vídeo suyo que se ha hecho viral, en el cual denomina el año 1975, perdón, 2025, el Francaño, el año de Franco, donde cuenta todas las golfadas y los robos de todos los ministros de Sánchez, de su propia mujer, etcétera, etcétera. En este Francaño, como lo denomina, se van a unir también, y esto es más grave todavía, se van a unir también el Partido Popular. No Isabel Díaz Ayuso, pero sí la chusma miserable de Génova, que, como saben ustedes, estuvo apoyando, sobre todo la número 2, estuvo apoyando a Kamala Harris durante la campaña, que ya me contarán ustedes. La Cuca Gamarra. ¿Cuántos votos creen ustedes que la Cuca Gamarra consiguió para la Kamala Harris? Pues yo no creo que ninguno, pero bueno, a lo mejor con un poco de suerte, algún amigo o amiga que tenga allí, pues le convenció para que votara a Kamala Harris. Pero vamos, entre 0 y 3 fueron los votos. Pero, sin embargo, cuando perdieron las elecciones, estos siguieron en su RQR. Y dio la chusma de Génova, dio la consigna de ir contra Trump. Lo cual hay que ser gilipollas, hay que ser tontos del culo, porque habiendo arrasado Trump, habiendo arrasado en el Senado, habiendo arrasado en el Congreso y habiendo arrasado en el Tribunal Supremo, estos imbéciles, ¿cómo pueden ir contra la persona más poderosa del mundo? Me estoy refiriendo a los del PP. Fíjense que, que Sánchez no ha dicho ni pío. Y estos están en contra. Pero fíjense, volviendo al tema de la democracia y del franquismo, que Aznar ya en Cataluña se proclamó antifranquista. Fíjense ustedes este miserable que, bueno, él había sido presidente porque el franquismo había traído la democracia. Los franquistas habían traído la democracia. Y se proclama el tío antifranquista. Un miserable que sembró la ruina de España aceptando un tipo de cambio disparatado con el euro, que nos arruinó, nos acabaría arruinando, mientras que enriquecería tremendamente a Alemania.
que entregó Cataluña a Pujol, destruyendo toda la estructura del Partido Popular, y que luego después, como títere que era de George Bush, bueno, en la famosa trío de las Azores, él declaró la guerra al Irak, donde fueron asesinados realmente más de 200.000 civiles. Es decir, que es culpable del asesinato de más de 200.000 civiles, muchos más que en la Guerra Civil Española. No, no de civiles, sino de todos. Y este tío se proclama antifranquista. Y luego ya, para rizar el rizo, nombra sucesor al tío más vago, más sinvergüenza, más traidor de toda la política española. Me estoy refiriendo a Mariano Rajoy. Mentiroso, traidor, vago, en fin. Pues esto es lo que hace que el Partido Popular se va a unir también a este aquelarre antifranquista en el año 2025. Pero bueno, ya se lo iremos contando a ustedes qué es lo que va pasando y nada, mientras tanto, les deseo a ustedes unas muy felices Navidades y que les toque la lotería.